Buenos días hermanos, espero que estén empezando bien el día de hoy. Vamos a seguir meditando en Colosenses. Eh, el día de hoy vamos a estar con Colosenses 1, versículos 5 y 6. Voy a leer a partir del 3 para que podamos entender un poquito el contexto de lo que estamos leyendo. Así que voy a leer del 3 al 6. Damos gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, orando siempre por ustedes, pues hemos oído de su fe en Cristo Jesús y el amor que tienen por todos los santos, a causa de la esperanza reservada para ustedes en los cielos. De esta esperanza oyeron ustedes antes en la palabra de verdad, el Evangelio que ha llegado hasta ustedes. Así como en todo el mundo está dando frutos constantemente y creciendo, así lo ha estado haciendo también en ustedes, desde el día que oyeron y comprendieron la gracia de Dios en verdad. En el versículo 5 dice, a causa de la esperanza reservada para ustedes en los cielos, de esta esperanza ustedes oyeron antes en la palabra de verdad, el Evangelio. Entonces, meditando en esto y pensando y tratando de, de buscar una forma de explicarlo, una forma de entenderlo principalmente, eh, quería que veamos tres puntos acerca de esto. Primero, que en estos versículos cierra lo que empiezan los versículos anteriores. Dice que el Evangelio, cuando se escucha, cuando se comprende, produce fruto en nosotros. Esos frutos son la fe, el amor y la esperanza. Acerca de la fe y del amor hablamos en el devocional pasado, acerca de cómo la fe puesta en Cristo es nuestra esperanza, no son nuestras obras, no son nuestra, nuestra persona, sino que está toda nuestra fe puesta en Cristo. Por eso una vez que entendemos el Evangelio, llegamos a aferrarnos en la fe en Cristo Jesús. El amor, que como es una marca obligatoria de todo cristiano, de amar a sus hermanos, de amar a Cristo, de amar a su iglesia, de amar también a los perdidos. Y esto cierra ahora con la esperanza, hablando de que nosotros somos personas que tenemos esperanza en un mundo donde no hay esperanza para nada, donde la catástrofe es noticia todos los días. La esperanza es lo raro. Nosotros como hijos de Dios, nuestra esperanza está puesta en los cielos, como dice este versículo. De esta esperanza, ustedes oyeron antes en la palabra de verdad el Evangelio. Me gusta porque nombra el Evangelio como la esperanza. Primero, el Evangelio dicho en la palabra de verdad, y esta es nuestra esperanza. Me gusta porque todas nuestras obras, todo lo que podemos hacer, toda nuestra vida, es nada en comparación al Evangelio, nada en comparación a Cristo. La Biblia, cuando la estudiamos, cuando meditamos, nos muestra a Cristo. El centro de la Biblia, la persona principal es Cristo, todo apunta a Él. Y el ver la Biblia de esa forma, el ver la palabra de verdad, como dice este versículo, de esta forma, y ver el Evangelio, eh, muestra a nosotros y produce en nosotros estas tres cosas, la fe, el amor y la esperanza. Estos frutos que nos da Dios, la fe, el amor y la esperanza, como veíamos acá, en los versículos anteriores vemos que estos son causa de buen testimonio de los colosenses, son causa de, de gozo por el apóstol Pablo que está escribiendo esta carta, como él da gracia a Dios siempre en sus oraciones. Por eso, el versículo 4 dice, pues hemos oído, y empieza a marcar estas características. Pensaba cómo es nuestra vida, si nuestra fe, nuestro amor, nuestra esperanza son marcas distintivas. Y si lo son, si son marcas eh, que son fundadas en el Evangelio, o simplemente somos personas eh, que la gente ve en nosotros estas marcas y no ve a Cristo. Podemos tratar a veces de convencer a las personas de que tenemos fe, convencer que tenemos amor o esperanza, y es simplemente una máscara ante las personas. Que realmente eh, pensemos si nuestra esperanza, nuestra fe y nuestro amor apuntan a Cristo. Cuando las personas ven que tenemos esperanza, no dicen son simplemente unos locos que tienen esperanza en cosas,
sino que tienen esperanza en su Señor, tienen esperanza en Cristo. Cuando vean el amor que tenemos entre hermanos, que no digan simplemente, bueno, porque son conocidos o son amigos, sino que el amor que vea entre nosotros también los lleva a Cristo. Y lo mismo la fe, que puedan ver estas cualidades, estos frutos que Dios nos dio, pero que apunten a Cristo, que ellos puedan ver y tener esta misma esperanza, amor y fe. Toda la palabra entonces, esta palabra de verdad, como dice el versículo 5, eh, apunta a Cristo, apunta a su obra, apunta a su vida y todo lo que hizo por nosotros y la salvación tan grande que nos dio. La importancia entonces del Evangelio es crucial, no es algo simplemente que aprendimos, algo que aprendimos de muy chicos o que escuchamos una vez, o 4 o 5 reglas que le decimos, o sea, reglas espirituales, le dicen algunos, y ya con eso conocemos el Evangelio. Hermanos, vamos a pasar toda la eternidad tratando de entender el Evangelio. Y esto tiene que producir en nosotros lo que vemos hoy como esta esperanza que vemos de un día estar ante Dios por las obras de Cristo. Algo que no podemos entender del todo en cada detalle, tenemos que creerlo, tenemos que tener fe. Y tenemos que amarnos unos a otros, porque Dios hizo esa obra también por muchas personas más. Entonces la importancia del Evangelio es central, porque muestra a Cristo, muestra su persona y vemos cómo Él predicaba también estas cosas, cómo Él cuando estaba yendo, por ejemplo hablando de la esperanza, dice que Él va a estar con nosotros hasta el fin del mundo, hablando también del amor, hablando de la fe. Otra característica que vemos es que nos transforma constantemente. El versículo 6 dice al final, así como en todo el mundo está dando fruto constantemente y creciendo, está hablando del Evangelio, así lo ha estado haciendo también en ustedes desde el día que oyeron y comprendieron la palabra de Dios, eh, comprendieron la gracia de Dios en verdad. El Evangelio tenemos que esforzarnos siempre en estudiarlo, en comprenderlo, en amarlo, que toda nuestro estudio esté centrado en Cristo, centrado en su obra. El Evangelio vamos comprendiendo cada día más, cada día nos vamos admirando su palabra, admirando una lista del Evangelio que no conocíamos, que nos muestra a Cristo, nos muestra más de nuestra naturaleza, de lo que hay en nosotros, de qué tan malo podemos llegar a ser, de qué tan grande es el amor de Dios, de qué tan grande y tan impresionante es la justicia de Dios, qué tan maravillosa es la santidad de Dios. Todas esas cosas las vamos aprendiendo y conociendo porque es un fruto constante y crece el Evangelio, crece en nosotros. Y eso tiene que llevarnos a pensar si tenemos todo esto, tenemos todas estas cosas en nuestra mente, en nuestro corazón, ¿cómo lo transmitimos a la otra persona? Si realmente sabemos que tenemos en nuestras Biblias la palabra de verdad, a Cristo en nuestras vidas, ¿cómo no vamos a predicarle a las personas? ¿Cómo no vamos cómo no vamos a amarlos? ¿Cómo no vamos a llevarle esta esperanza? De que tanta gente vive sin esperanza, que no conoce a Cristo, tienen esperanza en ellos mismos, no tienen la fe verdadera en Dios. Cuando, cuando pensaba en esto, meditaba si teniendo todo esto realmente me mueve a predicar el Evangelio a las personas que no lo conocen, que, que sea una oración que nos despierte Dios como iglesia en comprender el Evangelio, comprender a su persona, comprender los atributos de Dios y que esto nos lleve a hablar a las personas, a predicar el Evangelio, a ser portadores de estas buenas noticias. Que sea evidente en nosotros la fe, el amor, la esperanza, como dicen estos versículos que estamos viendo. Les invito, hermano, entonces que en este día puedan pensar en esto, puedan meditar en sus corazones y espero que tengan un lindo día. Que Dios los bendiga.